Que Dios les bendiga en esta ocasión. Estamos iniciando nuestra clase de hoy, el estudio de hoy que tiene que ver con Caín y Abel y las diferentes posiciones teológicas que se han levantado a través de toda la historia alrededor de estos dos personajes bíblicos. Para muchos, estos dos no fueron personajes bíblicos, sino que simbolismos que representan la adversidad y la bondad de Dios. Por un lado, Caín, que representa la adversidad, la rebelión contra Dios, y Abel, que significa obediencia y el sometimiento a la voluntad del Señor. Ahora bien, ¿qué de verdad tiene todas estas teorías? Bien, en la lección de hoy vamos a estudiar acerca de todas estas cosas, pero especialmente vamos a retomar la clase en el punto en el que terminamos la clase anterior. Vamos a regresar un poquito a Génesis 3:15 para poder hablar un poco del escenario y del panorama que estaba sucediendo en aquel momento. Antes de continuar, quiero invitarles a todos ustedes a que puedan allí abajo, aquí justo abajo, en el botón rojo que dice suscribirse, te puedas suscribir para que te puedan llegar las notificaciones cuando subamos una clase nueva, un video nuevo, para que puedas verlo y puedas acceder a toda la información que tenemos disponible para ti. Muy bien, vamos entonces a seguir en esta ocasión. Vamos a iniciar nuestra clase hablando acerca de algunos términos que quisiera que ustedes pudieran manejar. El primer término que quisiera que ustedes manejaran es el término gan, que de pronto no tiene mucho que ver con la clase de hoy, que ya son conceptos que vimos anteriormente, pero que vamos a repetirlos con el fin de que ustedes puedan tener la información allí para poder hacer uso de ella para investigaciones y demás. La palabra en la Biblia como gan que encontramos para jardín en realidad es el Edén. La Biblia dice: y Dios plantó en Edén, al oriente del Edén, al oriente del Edén, un jardín. La palabra aquí es gan, que significa, o más bien dicho, que significa huerto o también significa jardín. Ahora, Edén es una palabra hebrea que tiene su origen en el idioma sumerio, que es Edín, y esta palabra significa planicie o lugar plano más allá de las tierras cultivadas. En otras palabras, lo que Dios estaba realizando con el Edén era un jardín en un lugar planicie, era un asunto que tenía que ver con geografía. En el área aproximadamente, según los estudiosos y los eruditos de Biblia, consideran que pudo haber sido por ahí lo que ahora sería el país de Irak, allí cerca de Bagdad, ahí por el río Éufrates, lo que ahora sería el río Éufrates, aunque claro está, después del diluvio, la geografía cambió completamente. Así que, como puede ser algo un poco acertado, como podría estar muy lejos de la realidad también. Muy bien, la palabra Adán significa hombre o humanidad, por decirlo de esta manera. Y también significa hecho de la tierra. Por esa razón es que cuando se hace un análisis anatómico del hombre, se encuentra que el hombre tiene hierro, el hombre tiene muchas otras propiedades de la tabla de los elementos que solamente se pueden encontrar en la tierra. Por esa razón, la historia de la Biblia, que tiene que ver con cómo fue que el hombre llegó a la existencia, responde perfectamente al hecho de que el hombre fue creado por Dios del polvo de la tierra, tal cual lo dice la Biblia. Muy bien, en Génesis 3:15, donde nos quedamos la vez pasada o la clase anterior, se nos dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está diciendo a la serpiente, son las primeras palabras que Dios profiere a la serpiente. Y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en el talón, más bien dicho, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ahora bien, notemos esto en el panorama que está pasando allí en Génesis 3:15. Dios está profiriendo la primera
las primeras palabras contra la serpiente. Hablábamos acerca de que Satanás estaba allí también y estaba observando lo que estaba sucediendo en ese momento. Dios no había matado al hombre, Satanás lo estaba acusando y le decía: bueno, Señor, tú tienes una ley perfecta que dice que si desobedece el hombre debe morir, pero el hombre no ha muerto. Allí es donde Dios comienza a explicarle al hombre el plan de la salvación, el plan de la redención. En alguna ocasión yo les estaba mencionando acerca de qué es lo que usted haría en caso de que su casa, que la hizo hace algún tiempo, viniese y tuviera un problema en una pared. Lo que usted haría inmediatamente es llamar al constructor de la casa para que venga y revise qué es lo que sucedió con la casa. Pues en la creación pasó igual. Jesús había sido el ejecutador del plan de la creación, de la semana de la creación. Así lo dice Juan 1:1 al 3. Y allá Colosenses 1:16. Entonces Dios tenía que llamar. Algo salió mal. El pecado entró a la tierra y entonces Dios tenía que proveer una solución para el hombre. Una solución para el pecado. El pecado debía desaparecer. Pero el pago por el pecado era muerte. Así lo estipulaba la ley eterna del Señor. Todo lo que separa a Dios, Dios es vida, el pecado es muerte. No porque Dios mate a la persona, sino porque el pecado produce muerte en una persona. Y eso fue lo que ocurrió allí. La entrada del pecado, según Romanos 5:12, trajo consigo la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán había caído en pecado, debía morir, y ahora Dios trata de ejemplificar detalladamente cómo sería ese proceso de redención que Dios realizaría en la persona del único que era igual a Dios, o sea, hablando Jesús. Y ahora entonces le dice, cuando están en el sacrificio allí, que saca las pieles, las túnicas de pieles, seguramente porque tuvo que haber la muerte de un animal. Y aquí es donde llegamos a un asunto. No puede haber remisión de pecados si no hay muerte. Y esto lo vemos bien claro desde la creación. Dios introduce entonces el primer rito simbólico que representaba la muerte de su hijo en la cruz del Calvario. Y fue la muerte de un cordero, tal vez dos, no lo sabemos, no dice la Biblia nada acerca de eso. Pero sí hablamos de que si hubo pieles, tuvo que haber la muerte. Y seguramente fue de un cordero, porque es el animal que posteriormente se da en sacrificio a Dios. Y ese sacrificio representaba la muerte de Jesús en el Calvario muchos años después. Sin embargo, Satanás está observando también y está diciendo, bueno, está introduciendo la muerte de un animal. Y luego Dios comienza a proferir las palabras del capítulo 3, versículo 15. Y le dice a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer. Y aunque son palabras directamente a la serpiente, era una condenación y maldición directamente a Satanás también. Era una sentencia, era un desafío, era un reto. Tú me retaste, ahora estoy respondiendo a tu reto, dice Dios. Le dice: tú le herirás en el calcañal, pero él te va a aplastar la cabeza. Y note que aquí hay una singularidad. Dice: pondré enemistad entre tu descendencia y el descendiente de ella. Luego lo vamos a ver por qué. Luego dice: él, hablando de un solo descendiente, no está hablando de muchos descendientes, de un solo descendiente, te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Y aquí es la primera promesa que encontramos en la Biblia acerca del Mesías Salvador, del Mesías Redentor de todos nuestros pecados. Así es como funciona el escenario de la creación. Ahora fíjense, algunos podrían pensar, pero ahí está inventando, ahí no se refiere de Jesús, ahí está hablando de un Salvador. Y tantos salvadores que hubo, estuvo Moisés, estuvo Esdras, estuvo mucho Salvador, Elías, Enoc mismo, Noé mismo, pudieron ser de algún modo Mesías, de algún modo pudieron ser los salvadores
del pueblo de Dios en algún momento. Pero en realidad, ¿qué nos dice el contexto? Aquí en Génesis 3:15 solamente encontramos la pequeña probadita de lo que sucedería en el conflicto de los siglos. Y nos dice allí en Génesis capítulo 22 versículo 18: y en tu simiente, es una promesa que se le da a Abraham, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Son palabras de Dios a Abraham. En tu descendiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, el descendiente de Abraham sabemos perfectamente que es Isaac. Alguien podría decir, bueno, entonces, pero Isaac, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué en Isaac tendrían que ser benditas todas las naciones de la tierra? Cuando vamos al Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Lucas, lo primero que encontramos es una genealogía. Es un resumen de todas las generaciones que existen antes de Jesús en la línea genealógica para determinar de quién descendía Jesús. Y según Mateo, viene desde Abraham. Entonces Jesús era descendiente directamente de Abraham. Por eso en alguna ocasión Jesús está diciendo, antes que Abraham fuese, yo ya era. Si ustedes creen que mi descendencia, en otras palabras, dice Jesús, viene solo de Abraham, se equivocan, porque también mi descendencia es divina, no solamente de Abraham. Porque cuando Abraham existía, yo ya existía antes, mucho tiempo antes que él. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es el principio y el fin de todas las cosas. Ahora bien, ¿qué exactamente está tratando de decir la Biblia en Génesis 22:18? ¿Es acaso acerca de Jesús? Veamos lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 16. Nos dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Pero noten, no dice a las descendencias como si se refiriera a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo aclara, Pablo, que era un fariseo en cuanto a los asuntos hebraicos y de la ley. Pablo, que era un hombre preparado, un estudioso, había llegado a la conclusión de que ese Jesús, de que ese descendiente de Génesis 3:15, que ese descendiente de Génesis 22:18 representaba, era una figura de Jesús. Jesús el Cristo, el Mesías, el enviado, el Redentor y nuestro Salvador. Así que Génesis 3:15, en otras palabras, es la primera promesa que Dios hace de que salvará al hombre del pecado, que derrotará a Satanás, que lo derrotará. En ese momento, cuando Satanás entra el pecado a la tierra, introduce el pecado a la tierra a través de la desobediencia de Adán y Eva, entonces Satanás usurpa el lugar de Adán. Adán había recibido de parte de Dios el derecho a ser el rey. En alguna parte allí en el libro de los Salmos nos dice que lo señoreó, que lo coronó, le dio un reino para que Adán lo gobernara, lo dirigiera, lo administrara. Y ese reino era la tierra. De manera que entonces Satanás, al hacer que Adán y Eva desobedezcan a Dios, entonces él toma el control de la herencia de Adán. En otras palabras, la herencia era la tierra, el reino era la tierra, y Satanás toma el control de la tierra. Por eso es que allá en el Nuevo Testamento encontramos expresiones como Satanás, el príncipe de las tinieblas, el Dios de este mundo, expresiones como esas, porque Satanás, con la entrada del pecado a la tierra, él logra conquistar, arrebatar, en otras palabras, el título de propiedad, robar el título de propiedad que Dios le había dado a Adán y a Eva. Por esa razón es que cuando leemos en el libro de Job, nos dice que Dios tenía una reunión y que en esas reuniones de todos los hijos de Dios, y valga la redundancia que algunos
creen que se puede estar refiriendo a la participación de los representantes que, al igual que Adán, había en otros mundos alrededor del universo, de acuerdo al contexto de Hebreos. Y que entre esos representantes de los mundos no caídos, o los hijos de Dios llamados en Job, también se encontraba Satanás. ¿Y qué hacía Satanás? Bien, pues Satanás estaba representando el planeta que él había robado. Estaba representando a la humanidad, a nosotros. ¿Ustedes se imaginan el panorama? ¿Y a quién representa el rebelde, el malo? Pues representa al planeta que se robó. Pero ahí mismo surgía el tema, yo imagino. Pero hay un plan para eso. ¿Y cuál es el plan? Miren, allá viene el todopoderoso Hijo de Dios. Morirá para poder rescatar la vida del hombre. ¡Qué maravillosa noticia! Saben, cuando yo me pongo a leer estos pasajes con la profundidad que ellos requieren, es inevitable en mi corazón sentir la hermosa y enorme gratitud a Dios, porque yo, siendo polvo, Él se humanizó para darme a mí la oportunidad de vivir eternamente, de acuerdo al plan original. Ok. Y entonces encontramos acá, Caín y Abel comienzan a vivir. La Biblia nos dice allí en Génesis, capítulo número 4, que Dios le dio hijos a Adán. Por un lado le dio a Caín y por el otro lado le dio a Abel. Ahora fíjense esto. En Génesis 3:15 había estado la primera promesa. La primera promesa que Dios hace al mundo, al ser humano, de que enviará en lugar del ser humano a un redentor que solucionaría el problema del pecado. Eso es lo que encontramos encerrado en Génesis 3:15. Satanás se da cuenta, con que Dios no le quitó la vida al hombre. Tiene un plan. Va a enviar a un Mesías, va a enviar a un redentor, el cual va a rescatar al hombre del pecado. Perfecto. Así que cuando lo mande, yo lo voy a matar. Y de esa manera entonces el redentor no vendrá al mundo. Ese es el plan siniestro de Satanás. Más adelante encontramos que dice que Dios le da entonces un hijo a Adán. Le da dos hijos en realidad, a Caín y a Abel. Ahora fíjense, el problema es que Caín era una persona rebelde. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Algunos de ustedes estarán preguntándose, pero la Biblia no dice qué fue o qué era lo que estaba haciendo Caín, por lo cual era considerado una persona rebelde. No nos dice qué cosa era. Pero bien, vamos a partir por el hecho de que Caín mató a Abel. Eso es lo que dice la Biblia. Caín mató a Abel. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuáles fueron las condiciones por las cuales una historia de dos hermanos desenlaza en un asesinato? ¿Usted cree que entonces Caín estaba de algún modo conectado con Dios? Definitivamente no. Dios no produce en el corazón del ser humano la intención de ir y matar. Eso es contra la voluntad de Dios. Dios no produce eso. Eso no proviene del Espíritu Santo. Sin embargo, Satanás había producido en el corazón. Fíjense esto. Cuando Dios maldice la tierra, cuando Dios maldice al hombre, cuando Dios maldice a la tierra por el pecado que entra a la tierra,
Ese pensamiento en la mente de Caín comenzó. ¿Pero por qué maldijo? Era como un enojo contra Dios. Era como un resentimiento contra Dios. ¿Por qué Dios maldijo la tierra? ¿Por qué Dios maldijo a mi padre? ¿Por qué Dios maldijo todo lo que existe aquí en el planeta? Si el problema era de Satanás. Porque tuvo que maldecir a los demás. A veces caemos en la misma situación. Y ese sentimiento es producido por Satanás. El sentimiento no es producido por Dios. Ese sentimiento de ¿por qué Dios me permite sufrir tanto? Ese pensamiento en la mayoría de las ocasiones es producido por Satanás. Porque estamos culpando a Dios inconscientemente de las cosas malas que nos pasan a nosotros. Ese es el enorme problema. Y mientras pasa el tiempo, ese sentimiento se va agrandando. Y a no ser que usted tome una actitud diferente ante los problemas y enfrente la responsabilidad que como seres humanos conllevamos al tomar decisiones equivocadas, terminaremos entonces, si no tomamos esa decisión, terminaremos entonces culpando a Dios por todo. Eso fue lo que ocurrió en la vida de Caín. Caín culpaba a Dios por todas las cosas. Y llegó un momento en que en su corazón no había gratitud. Lo que había era resentimiento. De manera que cuando Dios les pide un sacrificio, una ofrenda, en el corazón de Caín no había gratitud. En otras palabras, Caín decía, pero ¿por qué yo tengo que llevar un sacrificio? ¿Por qué le tengo que agradecer si lo único que ha traído es dolor? Lo único que trajo ha sido maldición a la tierra. Esa era la postura de Caín. Ahora, la ofrenda de Caín en sí no era mala. Era el motor que había generado aquella ofrenda la equivocada. Dios pide entonces dos ofrendas. Una sola cosa había pedido: un cordero, el animal más manso que existe, un cordero, símbolo de pureza, símbolo de paz, símbolo de salvación. Caín fue obedientemente y tomó una oveja o un cordero, lo llevó y lo sacrificó. Era la señal de obediencia. Era la señal de que Abel aceptaba el regalo de la salvación por medio del Mesías prometido. Caín dice, bueno, yo no tengo nada que agradecerle. Él ha traído dolor, sufrimiento, maldad, maldición. ¿Por qué tengo que agradecerle yo a él? Yo le voy a llevar lo que yo quiera. Cuando nosotros le damos a Dios lo que queremos y lo que nos sobra, estamos en la misma posición que Caín, dándole a Dios lo que queremos, no lo que Él quiere. Hay cosas que Dios no puede negociar con el ser humano. Hay cosas que dice Dios cómo deben ser, y deben ser de esa manera. ¿Por qué tenemos que ponernos en una actitud rebelde contra Dios? Caín estaba en esa posición y llevó a Dios un sacrificio de vegetales, frutas, no sé qué cosas llevaba. La Biblia no especifica, no dice qué llevaba, pero si podemos imaginar un poco, posiblemente llevaba chayotes, llevaba aguacates, algunas cosas, vegetales. No eran malas, el sacrificio no era en malo en sí, sino era la intención, lo que había generado. No era el resultado de un corazón agradecido, era el resultado de un corazón que dijo, voy a salir de ese compromiso y ya, pero gratitud no siento hacia Dios. Al contrario, él sentía rebeldía contra Dios. Al contrario, la intención era, le voy a llevar esto a ver qué dice. A Dios tenemos que darle todo lo mejor, nuestra vida. Es más, el corazón, el Señor nos pide algo que es lo más precioso para el hombre, es el corazón. Démosle eso, démosle toda nuestra vida a Dios. Caín llevó sin embargo el sacrificio. Ahora fíjense,
A todo esto, Satanás estaba observando perfectamente tanto el proceder de Caín como el proceder de Abel. Y entonces Satanás estaba planeando lo mismo que planeó con Adán y Eva. ¿A quién podía él convencer? ¿A quién podía él llevar a cabo la desobediencia contra Dios? Y ahora él observó que en Caín era fácil poder entrar. De hecho, comenzó a controlar su corazón, comenzó a poner pensamientos rebeldes contra Dios, comenzó a poner cuestionamientos, cosas, desagradecimiento, resentimientos y muchas cosas en el corazón de Caín, a tal punto que cuando llevan la ofrenda delante de Dios, la ofrenda de Caín es el resultado de un corazón que no estaba agradecido con Dios, de un corazón resentido, de un corazón rebelde, de un corazón lleno de amargura que Satanás había colocado allí. Sin embargo, el sacrificio de Abel era un sacrificio de gratitud. Yo imagino a Abel diciéndole: Señor, a pesar del pecado de mis padres, a pesar de que el planeta se contaminó con el pecado, te doy gracias por no habernos matado, por no habernos erradicado de la tierra. Gracias por no eliminar junto con el pecado al pecador. Gracias, Señor, y en gratitud a eso yo traigo este corderito para poderlo sacrificar, reconociendo que el Salvador del mundo un día vendrá y nos salvará. Pero en la mente de Satanás sabía que a lo mejor Abel podía ser ese prometido, ese Mesías prometido, o por lo menos a través de él vendría el Mesías prometido en Génesis 3:15. De manera que entonces Satanás aprovecha el sentimiento de culpabilidad, el resentimiento, la rebeldía, el corazón desagradecido de Caín, y entonces lo llena de enojo. Caín se enoja completamente. El resto de la historia la sabemos. Va y mata a su hermano Abel. Y Abel muere. Y aparentemente Satanás ha resuelto el problema y dice: bueno, asunto resuelto. ¿No que ibas a mandar un redentor? Ahora ya me deshice de él. Y si era a través de él, pues ya me deshice también. Sin embargo, más adelante leemos que Dios le dio de nuevo un hijo a Adán y a Eva. Dicho sea de paso, el capítulo 5 nos dice que le dio muchos más hijos. Pero claro, la Biblia solo menciona los nombres de los hijos que tienen que ver con el desarrollo de la historia del ser humano. En este caso, Caín, Abel y ese hijo que Dios le da después de la muerte de Abel. No sabemos si después de la muerte de Abel, muy seguramente sí. Adán vivió más de 800 años, o más de 900 años, así que debemos entender de que le dio muchos hijos más. No sabemos en qué momento. Sin embargo, Set nació. Ese es el nombre de ese hijo que Dios le da después de la muerte de Abel. ¿Y saben qué significa Set? Set significa sustituto. En otras palabras, venía a sustituir a Abel. Y Set era un hombre obediente, al igual que Abel, noble, de principios obedientes a Dios, entregado a Dios como su hermano Abel. Y entonces Satanás comienza a pensar: ¿pero cómo es esto? Si mato a Set, entonces va a venir otro. Y así vamos a estar y nunca la historia se va a terminar. Y es aquí entonces cuando la humanidad se divide. Encontramos que Dios le dice y maldice a Caín, y Caín se tiene que ir de la tierra y se va hacia el oriente del Edén. Allá hay una tierra, encuentra una tierra que se llama la tierra de Nod, y encuentra esposa para él allí. Y hay un problema acá,
que muchas personas dicen, bueno, pero ¿quién era la esposa de Caín? Hasta este punto no sabemos qué pasa. Y este es un argumento que usan mucho los de la teoría de la brecha. Dicen los de la teoría de la brecha que allí en ese espacio de tiempo no todos murieron entre Génesis 1:1 y 1:2. Y que esa esposa que Caín encuentra en la tierra de Nod es sobrevivientes de la civilización preadámica. Pero nada más lejos de la realidad. En el capítulo 4 y 5 de Génesis encontramos que Adán había tenido muchos más hijos. Y en aquel momento no había una prohibición, no había más seres humanos. Posiblemente pudo haber sido alguna sobrina del mismo Caín, o tal vez una hermana, no lo sabemos, pero eran parientes cercanos. La esposa que Caín toma en la tierra de Nod. Ahora bien, lo interesante es que aquí comienzan las dos descendencias. Dos descendencias. La descendencia de Caín, malvada, y luego vamos a estudiar, en la siguiente clase vamos a estudiar esas dos descendencias. La descendencia de Caín, malvada, pecadora, rebelde, desobediente a los mandamientos de Dios. Y vamos a encontrar que esos mandamientos ya existían, siempre existieron, pero no existían escritos, eran de manera oral, de boca a boca, pero los mandamientos de Dios siempre existieron. Y ahora allí, justo allí, entonces la descendencia de Set comienza a agrandarse también. Y esta descendencia de Set era obediente a Dios. Era obediente a Dios. Aquí surgen las dos descendencias. Caín y Abel representan el bien y el mal. Representan los que hacen la voluntad de Dios y los que no hacen la voluntad de Dios. Pero hay un problema más. Que hay una gran cantidad de personas que queremos colocarnos en medio. Ni hacer buenas cosas ni hacer malas cosas. Y sin embargo queremos ser hijos de Dios. Ni serle obediente a Dios ni ser un pecador declarado. Sin embargo, déjenme decir lo siguiente. También si no cuidamos nuestra postura, por muy buenas personas que seamos, estaremos del lado de Caín. ¿Por qué? Porque el que no es obediente a Dios, entonces es obediente a Satanás. En el asunto de la salvación no hay puntos neutros. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Muy simple como eso. Ahora, fíjense algo. Para muchos, y de hecho hay muchas posiciones teológicas más relacionadas con grupos recientes, mesiánicos más que todo, que hablan acerca de que Caín no era una persona real, sino que representa al adversario de Dios. Y que Abel no era una persona real, sino que representa a los hijos de Dios, que son los mártires. ¿Qué nos dice el contexto bíblico respecto a eso? A veces nosotros tenemos que dejar de imaginar un poco y responder con la Biblia siempre. En Romanos 5:14 se nos habla que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Así que Adán fue un personaje real, no como estas teorías recientes que comienzan a enseñar que Adán no fue un personaje real, sino que es un personaje alegórico, que es representativo, que no fue una persona en realidad. Pues ya el apóstol Pablo sí creía que Adán había sido un hombre real, una persona real. Ahora, si tú no crees en eso, entonces tienes que deshacerte de las enseñanzas de Jesús y de las enseñanzas de Pablo. Por el otro lado, en Hebreos 11:3 nos dice que la fe de Abel, que Abel fue una persona real. Allí nos dice qué fue lo que pasó con Abel. Fue una persona real, allí en la historia de los patriarcas de la fe. Abel fue una persona real. Abel habla de Abel y Enoc.
entonces significa que Abel fue una persona real. No es una alegoría, no es una representación, no es un simbolismo. Que la historia de Caín, que la historia de Abel nos ayudan a representar el mal y el bien, o el bien y el mal desde sus inicios en la creación, es correcto. La humanidad a partir de Caín y Abel se divide. Los que hacen la voluntad de Dios y los que no hacen la voluntad de Dios. Siempre ha sido así. La humanidad ha estado polarizada desde Caín y Abel. Los que obedecen los mandamientos de Dios y los que no obedecen los mandamientos de Dios. Los que quieren ser salvos por medio de la gracia de Cristo y los que creen que por sus obras y por su manera de vivir propia pueden lograr la salvación. El mundo se ha dividido de esa manera desde entonces. ¿Saben qué es lo importante? Y al llegar a la conclusión de esta clase, debo regresar a Génesis 3:15. Y cuando regreso a Génesis 3:15, me doy cuenta de una cosa: que un día Satanás era el representante del mundo, de la tierra, y que en esas reuniones específicas que Dios realizaba, allí estaba Satanás representándonos. Un día el Señor Jesús vino a la tierra, se humanizó, nació como un niño. Y Satanás intentó matarlo desde el principio. Él sabía que ese niño era el cumplimiento de Génesis 3:15. De hecho, si revisamos toda la historia, nos vamos a dar cuenta que Satanás siempre intentó matar a los descendientes de Set, a los descendientes de Noé, a los descendientes de Sem, a los descendientes de Abraham, a los descendientes de Jacob, a los descendientes de Judá. Y por allí Satanás quería deshacerse del descendiente del Mesías venidero. Eso lo veremos en la siguiente clase. Pero un día fue inevitable y el Mesías prometido nació. Y cuando nació, Satanás comenzó a observar distintos movimientos. Quería determinar qué niño era, y cuando él descubre qué niño era el Mesías prometido para rescatar al mundo, entonces se lanza a través del rey Herodes para matar a todos los niños y de esa manera deshacerse del niño Jesús. En varias ocasiones intentó matarlo a Jesús cuando estaba en su ministerio. Sin embargo, eso no pasó. Y llegó hasta el final. Y vamos a posesionarnos, imaginémonos el momento en el jardín del Getsemaní, cuando Jesús está allí. Sus apóstoles están dormidos. Hay una cita que me encanta que dice que el mundo, la salvación del mundo pendía de un hilo allí en el huerto del Getsemaní. Jesús estaba solo. El Padre Celestial había dado la espalda. Jesús, el Mesías prometido, debía pagar el precio del pecado en todo y la totalidad de lo que representa. Y allí Jesús hace la oración: Señor, si tú quieres, oh Dios, haz que pase de mí esta copa amarga. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Yo imagino a Satanás con todos los ángeles que se trajo del cielo allí alrededor, diciéndole: tú vas a morir por esa gente, vas a morir por el mundo. Mira, el mundo no te quiere, el mundo te rechaza, el mundo te odia, el mundo no quiere nada de ti. Imagino que la situación psicológica y mental de Jesús era terrible. Ningún ángel del Dios podía hacer algo.
porque era una lucha que Jesús debía soportar. Un ángel del Señor es enviado allí al Getsemaní para darle palabras de aliento. Cuando Jesús se levanta de aquella oración, estaba sudando lágrimas de sangre. La carga del pecado de 6,000 años recaían en su espalda. Y entonces es allí cuando Satanás entra en la mente, en el corazón de los soldados romanos, lo llevan, lo aprisionan, lo abofetean, lo latigan, al punto que su cuerpo ya no podía recibir más azotes. Lo que Satanás quería y anhelaba era matarlo antes de que llegara a la cruz, para que la profecía no se cumpliera. Y si la profecía no se cumplía, Satanás había vencido. Jesús debía morir tal cual la profecía lo había indicado. Inclusive, mientras estaba en la cruz, fue tentado por aquel soldado cuando le dijo: ¿qué? ¿Eres el Mesías? Si eres el Mesías, bájate de la cruz. Fue tentado por el enemigo a que usara su propio poder como Dios y bajar de la cruz y ascender al cielo y dejar a la humanidad perdida para siempre. Pero el amor para el ser humano fue tan grande que decidió morir por cada uno de nosotros. Lo más bonito de la historia de la redención es que Jesús, cuando muere, es llevado a la tumba. Satanás se posesionó alrededor de la tumba. Habían millares de ángeles allí cuidando la tumba, aparte de toda la guardia romana cuidando la tumba. Una roca enorme estaba en la puerta cuidando la tumba. Los apóstoles huyendo con miedo y turbados. Pero Jesús había muerto como un inocente cordero por amor al ser humano. Y un ángel descendió del cielo con la panoplia de Dios. Y cuando llega el ángel, la guardia romana caen muertos allí. Y entonces los ángeles del enemigo salen huyendo. Y entonces remueven la piedra de la tumba y con voz angelical pronuncia las siguientes palabras: Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y el Hijo de Dios, por la vida que había en él, se levantó de la tumba y profiriendo las palabras: yo soy la verdad y la vida, se levantó de esa tumba, caminó hacia afuera, revestido de gloriosa apariencia, porque había vencido a Satanás. Y es allí donde Jesús le aplasta la cabeza a Satanás. Con la muerte en la cruz, Satanás había muerto su calcañal, pero con la resurrección de la tumba, Jesús ha aplastado su cabeza. Lo ha vencido la muerte, ha vencido a Satanás y ha arrebatado de nuevo para él los títulos de la propiedad del planeta perdido en el pecado. Ah, mis queridos amigos y hermanos, cuando Jesús va a los concilios donde dice Job, donde están los hijos de Dios, ya no es Satanás el que aparece representando la tierra. Es nuestro amado Salvador Jesús, con la seña de los clavos en sus manos, que representa nuestro mundo. Te representa a ti, me representa a mí. ¿Por qué razón? Porque Él te ama y Él me ama. Génesis 3:15 era solo el comienzo de las escenas más aterradoras, pero más llenas de esperanza, que Jesús realizó para darnos esperanza. Que Dios te bendiga. Y quiero verte en la siguiente clase. Quiero que tú estés allí para que estudiemos esa interesante clase.
Que Dios cuide de ti y aprovecha esta oportunidad. Dile a Jesús que tú quieres amarlo también. Dile a Jesús que le das tu corazón como sacrificio, porque Él se sacrificó primero por nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente clase y no olvides suscribirte en el botón rojo aquí abajo, allá abajo. Suscríbete, comparte el video y bienvenido al Instituto Bíblico Amiel. Que Dios te bendiga mucho.